también les voy a dar tiempo para que busquen la Confesión de Fe de Londres. El día de hoy me ha tocado enseñar la confesión en el capítulo 2. Si tienen su confesión, también abran su confesión al capítulo 2. Estamos acerca de Dios y de la Trinidad. Acerca de Dios y de la Trinidad, en el párrafo 2. Pero si tienen también ya Hebreos 4 y pueden ver el versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Voy a dar lectura y después oramos. Hebreos 4, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, después de este día de trabajo, Señor, a cantarte himnos, Señor, a recordar el Evangelio. Y venimos, Señor, en esta tarde, Señor, también a aprender de ti, aprender y estudiar teología, Señor, el estudio de quién eres tú, Señor, para que así, Señor, llenos de tu conocimiento, Señor, podamos vivir vidas que te agraden, Señor, y te glorifiquen. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, que podamos ser movidos, Señor, que no salgamos de aquí igual, Señor, que sea tu palabra, por tu Espíritu, Señor, que nos transforme, y una vez más, Señor, podamos vivir para tu gloria. Te pido, Señor, esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, una vez más, si tienen su confesión, se me ha asignado el día de hoy continuar nuestro estudio de la confesión bautista. Estamos en el capítulo 2, en el párrafo 2. Y brevemente, nada más para decirles hacia dónde voy, en qué dirección, ya que yo terminé 1 de Tesalonicenses hace unas semanas. Me gustaría decirles que en las próximas semanas voy a estar comenzando la serie en 2 de Tesalonicenses. Así que estén atentas a esa, que va a ser es una carta pequeña, así que nada más para que tengan en mente hacia dónde vamos en las próximas semanas. Pero el día de hoy de nuevo me ha tocado enseñar capítulo 2, el párrafo 2, y vamos a dar lectura a la confesión. Capítulo 2, el párrafo 2, y dice así, para refrescar nuestra mente, el párrafo dice así: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Vean lo siguiente: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio, obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que él le placiera demandar de ellas. El teólogo Archibald Alexander Hodge, o A. Hodge, en su comentario de la confesión, él resume este párrafo en dos
puntos principales. ¿Qué es lo que está enseñando aquí la confesión? Primero, en parte, dice que Dios posee todas las perfecciones absolutas en Él y por sí mismo. Y dos, posee todas las perfecciones, y cuando hablamos de perfecciones podemos entender atributos, características necesarias. O sea, Dios dice, posee todas las perfecciones o atributos necesarias en relación a sus criaturas. Una vez más, Dios posee todos sus atributos y son absolutos en Él y por sí mismo, es decir, no depende de nadie y es su esencia. Y Él también tiene todos los atributos necesarias para la relación que Él tiene como creador a sus criaturas. Y antes de continuar, me gustaría animar a los jóvenes el día de hoy que están aquí, Charlize, John Patrick. El día de hoy, y realmente es para todos, pero pensando en los jóvenes, el día de hoy, en parte es importante que podamos estudiar teología, aprender acerca de la naturaleza de Dios, porque aunque pueda sonar este estudio un tanto más académico, más técnico, es importante porque así conocemos quién es Dios. Y eso nos lleva a vivir vidas y nos forma una cosmovisión de cómo vemos el mundo, y eso una vez más nos lleva a vivir vidas, cómo nos vamos a conducir en el mundo conociendo a Dios. Es el conocimiento más importante que podamos tener en la vida, conocer a Dios y quién es Él. Ahora, regresando a esto, Hodge también menciona que los atributos de Dios, hay atributos absolutos y otros que son relativos. ¿A qué se refiere con esto? Los atributos absolutos de Dios son los que le pertenecen a Dios considerado en sí mismo. Por ejemplo, cuando consideramos a Dios, podemos considerar a Dios como que Él es autoexistente. Podemos considerar su inmensidad. Estos son atributos absolutos de Él. Eternidad, por ejemplo. Su eternidad. Estamos considerando la persona. Pero también hay los atributos que son relativos. No relativos que cambian o son diferentes, sino obviamente son de la esencia de Dios, pero nos hablan de cómo estos atributos se relacionan a sus criaturas. Por ejemplo, la omnipresencia. La omnipresencia es la esencia de Dios. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero esto lo entendemos en relación, relativo a nosotros como criaturas. Y el día de hoy vamos a estudiar uno de estos atributos, algo que podemos relacionarnos, o un atributo de Dios, que es la omnisciencia de Dios, y cómo nosotros la entendemos y se relaciona a nosotros como sus criaturas. La omnisciencia de Dios. Y vamos a desarrollar este punto más. Y vean vamos a estudiar esta característica, este atributo de Dios. Ahora, otro puritano, John Gill, un puritano bautista, que les recomiendo que puedan buscar sus trabajos y los puedan leer. Él dice que este atributo de Dios se le atribuye a Dios como un espíritu inteligente. ¿Qué es lo que quiere decir John Gill en esto? Es decir, Dios no es solo un espíritu que tiene atributos de poder como omnipotencia, que Él es todopoderoso. No nada más tiene estos atributos, sino que Él es un Dios inteligente. Es decir, en términos modernos, Dios, hermanos, no es meramente una fuerza todopoderosa sin inteligencia. No, Dios, en su esencia, Dios es un ser inteligente, un Dios que tiene conocimiento.
Y es un Dios que, una vez más, es omnisciente, tiene todo conocimiento de todas las cosas. Vean conmigo una vez más la confesión y vean cómo la confesión describe la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y vean el punto número, me parece que es el punto 3, donde dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. El día de hoy vamos a estudiar esta porción de la confesión y la vamos a dividir en 2 puntos. Y al final voy a dar unas aplicaciones para nosotros, pero para estudiar la doctrina vamos a verlo en 2 puntos principales. El primer punto es la omnisciencia de Dios, y el segundo punto vamos a estudiar parte de la omnisciencia, el conocimiento infinito e infalible de Dios. Veamos el primer punto, la omnisciencia de Dios. Y una vez más voy a leer la confesión. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. En las Escrituras se le llama a Dios el Dios de todo saber. Dice 1 Samuel capítulo 2, dice que Dios, el Dios de Israel, es el Dios de todo saber, es Jehová. Es decir, Dios conoce todas las cosas. Y esto es porque Dios es la fuente de todo conocimiento. Y por esto, al él ser la fuente de donde sale todo el conocimiento, él tiene conocimiento perfecto de todas las cosas, pues todo procede de él. Todo lo que tú y yo podemos llegar a conocer, su origen está en Dios. Ahora, antes de considerar más a profundidad la omnisciencia de Dios, entendiendo qué es el conocimiento de Dios y que Él es la fuente y que Él conoce todas las cosas, es primero, dice John Gill, que es importante considerar cómo Él primeramente se conoce a sí mismo perfectamente. Dios mismo, al él ser la fuente de todo conocimiento, él mismo en su esencia se conoce a sí mismo de una forma perfecta. Dice Hodge, dice: Dios conoce las profundidades de su ser infinito y eterno, la constitución de su naturaleza, las ideas de su razón, la fuente de su poder y los propósitos de su corazón. Dios mismo se conoce a sí mismo. ¿Y esto qué tiene que ver o qué podemos entender? Por ejemplo, si nosotros podemos conocer algo de Dios, algo acerca de Dios, porque Él nos los ha revelado, nosotros aún, este conocimiento que tenemos de Dios aún es imperfecto. Nosotros somos seres finitos, somos criaturas, y nosotros no podemos comprender al Dios eterno e infinito. Pero escuchen, Dios mismo, aunque nosotros podemos saber cosas de Dios, por ejemplo, su amor, su bondad, su soberanía, aún esto que es cierto y podemos conocer de Él, aún no podemos comprenderlo en su totalidad. Bueno, Dios, hermanos, Dios sí se conoce a sí mismo. Él conoce las profundidades de su ser infinito y Él se conoce a sí mismo perfectamente. Perfectamente. Él conoce su esencia. Él conoce la doctrina de la Trinidad, si lo queremos decir, perfectamente. Él conoce su esencia, Él conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre y al Espíritu.
perfecta e íntimamente, y conoce todas las profundidades de su ser. Él conoce su fidelidad perfectamente, su santidad, su soberanía, sus decretos, su amor, su omnisciencia, su omnipresencia. Todo Él lo conoce perfectamente. Y hermanos, esto es algo maravilloso. Pues Dios, pensemos lo siguiente. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, no hemos dicho, por ejemplo, acerca de nosotros mismos, yo no sabía que podía hacer algo, ¿no? Cuando estás en una pelea, tal vez en el MMA o algo así, y de repente haces una llave o una patada o algo y dices, yo no sabía que era capaz de hacer algo así, o algún trabajo. Nos sorprendemos a nosotros mismos a veces. También cuando pecamos, muchas veces nos vemos y decimos, ¿cómo es que esto estaba en mi corazón, no? No nos conocemos a nosotros mismos. Pero Dios, hermanos, Dios se conoce a sí mismo de una forma perfecta. Dios conoce sus propias profundidades de su ser. Y esto, hermanos, nos debe traer confianza en un mundo donde hay tanta incertidumbre, donde no podemos ni confiar en nosotros mismos. Bueno, podemos confiar en el Dios que es de todo conocimiento, que conoce todas las cosas y se conoce, y sus atributos y su esencia de una forma perfecta e infinita y eterna. Y podemos agregar todas las perfecciones a esta palabra. Dios se conoce así. Él es la fuente de todo conocimiento. Él es el Dios de todo saber. Y podemos confiar en este Dios, el Dios de todo saber. Ahora, continuando, la palabra omnisciencia la he estado usando y he mencionado que esta palabra usualmente se relaciona con sus criaturas. Y esta palabra literalmente significa toda ciencia, o dicho de otra forma, todo conocimiento. Literalmente significa que Dios tiene todo conocimiento. Y la confesión aquí nos presenta este atributo y nos dice que todas las cosas, y está literalmente citando Hebreos, lo que leímos al principio, que Él conoce todas las cosas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Una vez más, Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Se dan cuenta? Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, Dios conoce todas las cosas de una forma perfecta, clara. Usando este lenguaje, todo está desnudo, no hay nada que encubra el conocimiento de Dios. Todo está desnudo, todo está abierto delante de sus ojos. Dios, hermanos, no necesita que nada se le muestre, sino que Dios tiene todo el conocimiento en todo momento y en todo lugar de todas las cosas. Dios, cuando terminó de crear, Él dijo y vio su creación tal como era y dijo que era bueno. Y toda la creación, las cosas más particulares y más pequeñas de su creación, incluyendo los cielos, la tierra, las profundidades de la tierra, el mar, las profundidades del mar.
el universo, las estrellas, las galaxias. Dios vio toda su creación y dijo que era bueno. Él conocía cada parte, cada molécula, cada cosa perfecta y absolutamente todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. Él conoce todo, desde el más insignificante pajarillo, su anatomía, su ir, su venir, a dónde va. Él conoce todo eso tan insignificante y cotidiano que es para nosotros. Y de una forma especial, Él conoce a todos los hombres. Cada asunto, cada parte, cada momento de tu vida, Él la conoce. Y la conoce de una forma perfecta. Nada hay escondido ante Él. Todo está delante de sus ojos. Y para nosotros como creyentes esto es glorioso. Dios nos conoce. Dios sabe todo sobre ti. A qué horas te levantas, a qué horas te duermes. Él sabe toda tu rutina. Todo. Cada pensamiento, cada palabra. Todo. El número de tus cabellos, tu anatomía, todo lo conoce Dios de una forma perfecta. Ahora, nosotros como criaturas, aunque podemos conocer cosas, nosotros podemos conocer ciertas cosas, pero nosotros no conocemos cosas o algo inherentemente por ser omniscientes, sino que nosotros aprendemos o conocemos por revelación. Y esta revelación Dios la ha dado a conocer tanto en la creación y en la palabra de Dios. Nosotros conocemos y aprendemos por observar, usando nuestros sentidos, por experimentar, por el olfato, por los oídos, los ojos. Nosotros aprendemos y conocemos cosas, mas Dios tiene un conocimiento independiente de la creación y de sus criaturas. Dios no necesita que se le revele algo. Dios conoce todo inmediatamente a luz de su propia inteligencia y en su naturaleza. Él no necesita ver, aprender, escuchar, conocer. Todo está delante de Él inmediatamente, perfectamente, eternamente. Todo. Y una vez más, déjenme leerles, considerando esto en relación a sus hijos, a nosotros. El Salmo 139 que leyó mi hermano al principio, dice el versículo 1, Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Verdaderamente esto es maravilloso, hermanos. Dios conoce todo de ti. Aún las palabras que no has dicho, Dios ya las conoce. Él conoce perfectamente tu vida, tu situación, todo. Pero al mismo tiempo, esto es algo aterrador. Él conoce el pecado, Él conoce la impiedad de los hombres, y cada cosa no está escondida de Él. El hombre incrédulo dice, como dice el Salmo 73:11, dice los incrédulos, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
Dios no lo sabe, básicamente. Podemos actuar a escondidas de Dios, pero el Dios que todo lo sabe se ríe, básicamente. Y Él va a juzgar cada acción, cada palabra, cada pensamiento está delante de su presencia. Y como dijo Hebreos, vamos a dar cuenta por cada cosa. Así, hermanos, entonces podemos ver cómo empieza esto a aplicar a nuestras vidas. La omnisciencia de Dios. No hay ningún lugar del cual nos podamos esconder de Él, pues todo Él lo sabe. Ahora me gusta cómo dice John Gill, dice: sin este conocimiento de Dios, sin la omnisciencia, Dios no sería más que un Dios falso, un ídolo. Un ídolo que tiene ojos, pero no ve. ¿Se dan cuenta? No, la omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe. Y Dios tiene ojos, obviamente está usando una metáfora. Dios ve todas las cosas y Él lo sabe todo. Y hermanos, cuando ignoramos esta doctrina de la omnisciencia de Dios, actuamos como incrédulos. Cuando la ignoramos incluso. Cuando llevamos nuestras vidas ignorando esta doctrina, cuando ignoramos este atributo de nuestro Dios, que Él es omnisciente, realmente estamos actuando como incrédulos. Nos hemos hecho un Dios falso, un ídolo que tiene ojos pero no ve. No, hermanos, nosotros como creyentes, y lo voy a mencionar en las aplicaciones al final, pero nosotros como creyentes vivimos siempre delante de la mirada de Dios, el Dios que todo lo sabe. Y así, hermanos, nos conducimos el día a día. Te pregunto el día de hoy, ¿te has hecho un ídolo? Dices creer en Dios, pero realmente crees en un Dios que tiene ojos pero no ve. ¿Piensas que puedes ocultar ciertas cosas? ¿O realmente vivimos, hermanos, creyendo que Dios es omnisciente? Hemos visto el punto número 1, hermanos, la omnisciencia de Dios. Ahora consideremos el punto número 2, el conocimiento infinito e infalible de Dios. Vean de nuevo la confesión. Todas las cosas están desnudas. Estamos en la Confesión de Londres, en el capítulo 2, párrafo 2. La Confesión de Londres, capítulo 2, párrafo 2. Dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. El Salmo 147:5 dice, hablando de los motivos de los cuales por qué debemos adorar a Dios. Es un salmo que nos llama a adorar y alabar a Dios. En este salmo, el Salmo 147, en el versículo 5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El conocimiento de Dios es infinito e infalible. Como dice, una vez más, cito a Hodge, en quien me apoyé bastante en el estudio. Dice: el conocimiento de Dios es infinito, no solo en cuanto al rango de los objetos que abarca, sino también en cuanto a su perfección. Es decir, el conocimiento de Dios es infinito no solamente por las cosas que sabe, sino que en sí mismo este conocimiento, en sus perfecciones, es infinitamente perfecto. Es un conocimiento infinitamente
perfecto. Y esto la confesión lo describe como infalible también. Una vez más, es un conocimiento que no solamente es infinito porque Dios sabe todas las cosas particulares y los objetos, y conoce todas las cosas, sino que es infinito en sí mismo, en su perfección, en la esencia de este conocimiento, que es un conocimiento infalible. No contiene errores y no depende de la criatura, es un conocimiento infinitamente perfecto. Puesto que Dios es infinito, eterno, su conocimiento es infinito, es decir, no está contenido. Nada puede contener el conocimiento de Dios. Su conocimiento no tiene fin. Él es desde la eternidad a la eternidad. Él sabe todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Todo conocimiento está en Dios. Y este conocimiento es perfecto, infalible. De modo, como dice la confesión, que no hay ninguna cosa contingente, es decir, que no hay ninguna cosa que Él pueda decir que no sabe, es decir, que algo que es contingente, es decir, que Él no sepa que pueda o no pasar. O sea, no hay nada incierto en Dios. No es bueno, Dios no tiene un conocimiento, bueno, si esto pasa, entonces, dependiendo si esto u otro pasa, entonces esto va a suceder. No hay contingencias en Dios. Él no tiene un conocimiento incierto. Es un conocimiento infinitamente perfecto. Y este es un conocimiento infalible, como dice, no tiene error. Dios no se equivoca. Como dice Thomas Watson, Dios no puede ser engañado, Él es la verdad en sí mismo, ni Él puede engañar o equivocarse, pues es infinito en conocimiento. Hermanos, nada más al considerar este punto, piensa en esto, el conocimiento de Dios es infinito. Y es infinitamente perfecto. O como dice Romanos 11:33, ¿recuerdan? Este conocimiento es incomprensible, es maravilloso, como dice el salmista. Romanos 11:33 dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, es decir, no podemos seguirlos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le fue su consejero? Es decir, el conocimiento de Dios es tan incomprensible para nosotros que solo podemos adorarle. Nos quedamos cortos. Infinitamente imposible es perseguir la mente de Dios y tratar de comprender este conocimiento que Él tiene. Y hermanos, este conocimiento fue desplegado, las profundidades de la riqueza de la conocimiento, de la sabiduría de Dios fue desplegado en el Evangelio. El versículo que les mandé en el grupo de WhatsApp para la invitación de este estudio, ¿recuerdan? Pablo ora en Efesios 3 que seamos plenamente capaces, lo cito, Efesios 3:18, que Pablo ora que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice un comentarista mientras meditaba en este versículo,
y estoy parafraseando, pues no lo tengo aquí, pero él decía, qué paradoja es esta, ¿no? Que seamos capaces de comprender el conocimiento, esto que excede el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Es un conocimiento alto, la gloria que fue demostrada en la cruz. Nosotros podemos entender ciertas cosas y podemos entender ciertas cosas y las podemos entender bien, pero aún así no llegamos a entender el amor de Cristo en su excelencia, en todo su esplendor. Por eso Pablo ora que podamos ser capaces de comprender este gran amor del plan redentor de Dios por medio de Cristo, este conocimiento que excede todo otro conocimiento, que es más grande de lo que podemos entender o comprender. Nadie le fue el consejero a Dios, Dios mismo, en este conocimiento infinito y perfecto. Él lo hizo. Él lo hizo. Ahora, hermanos, esta doctrina del conocimiento, la omnisciencia de Dios, también la podemos relacionar con el decreto y la presciencia, no presencia, sino presciencia o previo conocimiento de Dios. Si recuerdan, hermanos, el domingo aprendimos que Dios muestra que Él es Dios, que Él es el Dios verdadero, porque Él es capaz en sí mismo, en sus atributos, es capaz de anunciar el futuro antes de que suceda. Cito a John Gill una vez más. Dios, Él conoce todas las cosas futuras, todo lo que será, porque Él ha determinado que serán. Es su voluntad la que les da fruto, las que produce fruto. Por lo tanto, sabe con certeza lo que será, y esta es otra prueba de deidad que falta en los ídolos paganos. Es decir, una vez más, Dios muestra que Él es el Dios verdadero, porque Él conoce todas las cosas futuras, toda la historia, porque Él ha determinado que así van a ser. Y es su voluntad las que las lleva a cabo, y con esa certeza sabe que será así. Y una vez más, esta es una prueba de la deidad que los ídolos paganos no tienen. Y esto lo vimos, un claro ejemplo de esto en lo que es la profecía bíblica, como aprendimos el domingo. Dios anuncia el futuro antes de que suceda. Ahora, es importante cuando hablamos de la presciencia, el previo conocimiento de Dios y su decreto, no como que Dios ve en el túnel del tiempo y que Él aprende ciertas cosas y que Él ve que va a suceder ciertas cosas y por lo tanto entonces Dios lo anuncia de antemano. No. Aunque Dios sí sabe todas las cosas posibles que pueden suceder, el previo conocimiento de Dios no está basado en su decreto, en su voluntad, en sus consejos, de acuerdo al beneplácito de su voluntad, no de acuerdo a lo que Él prevé y entonces lo anuncia. No. Dios sabe todo. Y esto está íntimamente relacionado con su decreto y sus consejos. Y ahora, en cuanto a nosotros como criaturas, nosotros podemos ver contingencias, podemos ver ciertas cosas que son inciertas, pero para Dios no hay. Nada sucede sino lo que Él ha decretado, lo que Él mismo ha determinado en su conocimiento eterno, infinito y perfecto, infalible, que se haga.
ya sea por otros, o lo que Él ha permitido que se haga. Y hermanos, esto debe ser un gran consuelo y ánimo para nosotros, pues Dios es el Dios que conoce todas las cosas perfectamente y un conocimiento infinito, infalible, independiente, eterno, y que Él decreta según sus perfecciones, según sus atributos, todo lo que en este mundo va a suceder. Hermanos, este es el mundo de Dios, y esto debe ser de gran consuelo. Dios es el Dios de la historia. No estamos viviendo en un mundo donde Dios reacciona a la historia. No, Dios tiene todo conocimiento y Él ha decretado todas las cosas que han de suceder. Y estamos en un mundo, en el mundo de Dios, y Dios conoce exactamente hacia dónde va la historia. Él sabe la historia tuya y sabe la historia del mundo. Y hermanos, lo glorioso de esto, hermanos, es que nosotros la tenemos revelado en la Biblia. Nosotros sabemos, Dios nos ha dicho hacia dónde se dirige la historia. ¿Acaso no es así? Él nos ha dicho su decreto, que Él ha decretado que un día regresará su Hijo. Él nos ha dicho, Él ya lo ha anunciado. Y todas las cosas, hermanos, están trabajando de acuerdo a su voluntad. Esto es verdaderamente maravilloso. Por eso es importante considerar estas doctrinas antes de empezar a hablar, por ejemplo, o mientras estudiamos el decreto, la soberanía de Dios, su providencia. Es importante conocer las perfecciones de Dios, su santidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría. Porque entonces podemos ahora entender, o por lo menos por fe confiar y descansar en las manos del Dios que todo lo sabe. El Dios, hermanos, el Dios que es amor, y un amor que es más grande del que tú y yo podemos pensar y comprender. Ahora, hablando del amor y hablando de la presencia de Dios, el previo conocimiento de Dios, el previo conocimiento en cuanto a las cosas que suceden, este lenguaje también se usa para hablar de nuestra elección, de la elección de Dios para salvar a su pueblo. Vean conmigo 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2, hablando del previo conocimiento. Desde antes de la fundación del mundo, dice 1 de Pedro 1:2, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, o el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, dice Pedro. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Y una vez más, esto no significa que Dios vio que tú un día ibas a creer a Él, entonces Él te eligió. No, Él está diciendo que Dios desde la eternidad ya te conocía y te eligió. Este conocimiento tiene que ver con su amor de pacto. Aquellos que Él eligió. El amor que Él quiso mostrar en elegirte a ti como vaso de misericordia. Él nos eligió según este previo conocimiento, este previo amor de pacto hacia nosotros, para ser santificados y para obedecer a la fe. Y noten el lenguaje que usa Pedro aquí, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdan cómo Moisés roció al pueblo
apartándolo para ser el pueblo del pacto de Dios. Este es el lenguaje que Pedro usa. Dios nos eligió para ser su pueblo, para ser su pueblo del pacto. No conforme a nuestra bondad, nuestras buenas obras, no conforme a nada bueno que hubo en nosotros, sino conforme a su previo conocimiento, su previo amor que Él demostró antes de los siglos en Cristo hacia nosotros. Concluyo con este pensar, hablando ahora en general de la omnisciencia de Dios. Consideren lo siguiente, mis hermanos. Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo sabe. Y este conocimiento, dice Hodge, mira, dice, la sabiduría de Dios, este es otro atributo, la sabiduría de Dios presupone su conocimiento. La sabiduría de Dios, y cito a Hodge, es aquel uso excelente y práctico que la voluntad y la inteligencia absolutamente perfectas de Dios hacen de su conocimiento infinito. Es decir, la sabiduría de Dios es la forma práctica de su voluntad, basado en su conocimiento. Tú y yo podemos llegar a ser sabios, pero para ser sabios debemos conocer a Dios, debemos temerlo, debemos conocer la palabra de Dios. Y entonces, en lo práctico, podremos tomar decisiones sabias, sabremos cómo conducirnos. Bueno, Dios en su sabiduría está relacionada a su conocimiento infinito y perfecto. Dios es sabio, hermanos. Y Dios fue sabio de nuevo, según su conocimiento infinito, en decretar, en operar y hacer todas las cosas según su voluntad. Lo vemos en la creación, su sabiduría, la perfección de su conocimiento. Lo vemos en la salvación, como hemos visto, y lo vemos en la providencia, cómo la historia se va moviendo según este conocimiento, y en su sabiduría obra todas las cosas para hacer su santa voluntad. Es maravilloso el conocimiento de Dios. Voy a leer la confesión y déjenme darles unas aplicaciones breves al final. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Déjenme darles unas aplicaciones prácticas, aunque considerar este atributo en sí mismo ya es bastante práctico y alentador. Me gustaría darles unas aplicaciones que yo encontré bastante edificantes para mí, y estas las tomé del puritano Thomas Watson acerca de su explicación de los atributos de Dios. Y si pueden leer un puritano, hermanos, de hecho todos lo recomiendan. Si quieren empezar a leer un puritano, les recomendamos Thomas Watson. Es bastante fácil de leer, y lo bello que él como escribe es que al final siempre da aplicaciones. Él te da una doctrina y al final te da aplicaciones de cómo lo puedes aplicar a tu vida. Bueno, de aquí estamos. Esto es Thomas Watson. Dice, primera aplicación: si Dios es un Dios de conocimiento infinito, entonces veamos la locura de la hipocresía. Dice Watson, los hipócritas en realidad no hacen el bien, simplemente lo simulan. Lo llevan bien con los hombres, pero no les importa el mal que está en sus corazones. Viven en pecado secreto y dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? Viven en pecado secreto. ¿Tienen conocimiento ¿Acaso Dios, el Altísimo, tiene conocimiento? ¿Acaso Dios sabe? ¿Acaso Dios puede ver en las tinieblas? Dios se ha escondido su rostro, nunca lo verá. Pero dice
Watson, su conocimiento es infinito. Él tiene una ventana para mirar dentro de los corazones de los hombres. Él tiene una llave para abrir el corazón y Él contempla todas las obras pecaminosas de los espíritus de los hombres. Vuestro Padre que ve en secreto, ve lo que es en secreto. Dios ve lo que está en lo secreto. El hipócrita piensa disfrazarse y hacer malabarismos con Dios, pero Dios lo desenmascara. Dios traerá juicio sobre toda obra junto con toda cosa secreta. El hipócrita espera colorear su pecado y hacer que parezca muy bueno. Absalón enmascaró su traición con el pretexto de un voto religioso. Judas ocultó su envidia hacia Cristo con una codicia con el pretexto de la caridad para con los pobres. Pero Dios ve a través de estas cosas. Y cita, los ojos están sobre todo, mis ojos, dice el Señor, están sobre todos sus caminos. No me son ocultos, ni su pecado está oculto a mis ojos. Hermanos, consideremos de no caer en la locura de la hipocresía. Dios nos conoce todo. Segunda aplicación. ¿Es Dios tan infinito en conocimiento? Entonces deberíamos sentirnos siempre bajo su mirada omnisciente. Debemos vivir como si siempre a la vista de Dios. Pongamos, dice Watson, nuestros ojos en la perspectiva de David, siempre he puesto al Señor delante de mí. La consideración de la omnisciencia de Dios será preventiva de muchos pecados. ¿Pecaremos cuando nuestro juez mire? ¿Hablarían los hombres tan en vano si consideraran que Dios los escuchó? ¿Cometería la gente inmoralidad si creyera que Dios es un espectador de su maldad y los obligara a hacer penitencia en el infierno por ello? ¿Estafarían en sus tratos y usarían pesas falsas si supieran que Dios los vio hacerlas? Hermanos, vivamos de tal forma, siempre considerando a nuestro Dios que todo lo sabe. Vivamos bajo su mirada omnisciente. Tercera aplicación. Y esto tiene que ver con la adoración, y esto es hermoso. Dice, vernos a nosotros mismos bajo la mirada de la omnisciencia de Dios causará reverencia en la adoración a Dios. Dios ve la estructura y el comportamiento de nuestros corazones cuando nos presentamos ante Él. ¿Cómo llamaría esto a nuestros pensamientos dispersos? ¿Cómo animaría y vigorizaría el deber? Nos haría poner fuego al incienso. Debemos adorar a Dios con el mayor celo e intensidad de espíritu. Pensar que Dios está en este lugar agregaría a la oración aceite a la llama de nuestra devoción. Esto es bello, hermanos, considerar que Dios nos ve cuando adoramos y está ahí cuando lo adoramos. Les doy una aplicación más, y esto es de consuelo. La infinitud del conocimiento de Dios es un consuelo en el caso de los santos que no tienen un conocimiento claro de sí mismos. Encuentran tanta corrupción que juzgan no tener gracia. Ellos dicen, si es así, ¿por qué estoy así? Si tengo gracia, ¿por qué está mi corazón en un estado tan muerto y terrenal? Dice Watson, recuerda, Dios tiene conocimiento infinito. Él puede ver la gracia donde tú no puedes. Él puede ver la gracia escondida bajo la corrupción, como las estrellas pueden estar ocultas tras una nube.
Dios puede ver esa santidad en ti que tú no puedes discernir en ti mismo. Él puede descubrir la flor de la gracia en ti, aunque esté cubierta por malas hierbas. Dios ve algo bueno en su pueblo cuando ellos no pueden ver nada bueno en sí mismos. Y aunque se juzguen duramente, Él perdonará sus pecados e infirmidades. Esto es hermoso, ¿no es así, hermanos? Él te conoce mejor a ti que nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, al considerar tu omnisciencia, Señor. Saber, Señor, que tú conoces todo, conoces las profundidades mismas de tu propio ser, Señor, perfectamente, eternamente, Señor. Y cómo no has de conocernos a nosotros, Señor, finitos y pequeños. Y este conocimiento es maravilloso, pues nosotros ni siquiera podemos saber quiénes somos nosotros mismos, Señor, y nos confundimos fácilmente, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que podamos vivir nuestros días sabiendo que tú conoces, que tú nos conoces, Señor, que tú conoces a tu iglesia, Señor, que tú conoces nuestras obras, si son buenas, si son malas. Tú conoces todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, también a vivir consolados, que si tenemos incertidumbre, Señor, sabemos que tú eres el Dios de todo saber, Señor, y podemos aferrarnos a ti, Señor, y confiar en ti. Te damos gracias, Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, el compañerismo, Señor, y que podamos adorarte de igual forma el domingo, Señor, sabiendo que tú estás ahí y tú nos ves, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.